Bien, hoy nuevamente en solitario porque, bueno, nuestro querido contertulio Daniel Lara Farías está todavía en ese periplo experimental. Yo no sé si por Francia, yo creo que Daniel ya recorrió Francia entera y, bueno, al ser ya un ciudadano del mundo y un hombre de mundo, entonces ha tenido que irse a otras latitudes porque Francia se le ha quedado pequeña. ¿Quién sabe si Daniel termine recalando en España o en Italia? ¿Quién sabe? Daniel, el caso es que no ha vuelto a Alemania, según las últimas informaciones que me han llegado, y sigue en ese periplo. Mientras tanto, él está de viaje. Bueno, tendremos que estar aquí en solitario esperándolo a que regrese. Daniel, feliz viaje, porque sé que estaba en tránsito, estaba volando. Hace un ratico que se comunicó con nosotros, con producción, y nos dijo que no iba a poder estar. Pero bueno, feliz viaje y te esperamos de vuelta por acá. Ya veremos dónde recala Daniel Lara Farías. Capaz se va a Europa del Este a investigar, ¿no? A propósito de estas teorías tan, digamos, tan manidas en los últimos tiempos en Venezuela sobre las transiciones a la democracia, quizá Europa del Este sea un buen sitio para que Daniel Lara investigue cómo varios países, que aquel momento ni siquiera eran países, cuando existía el comunismo realmente existente, valga la redundancia, en esos lados del mundo, han terminado convirtiéndose en democracia. Entonces hay gente que dice, bueno, vean el caso de la actual República Checa, por ejemplo. Entonces capaz Daniel se fue a estudiar a la República Checa, a ver cómo República Checa salió del comunismo a la democracia. Pero yo creo que no hay que ir muy lejos, ¿no? El tema de las transiciones y el tema de los cambios, la vida es una cosa interesante porque uno siempre está pensando que lo que va mal puede ir mejor, ¿no? Y allí nace la esencia del cambio. O sea, el cambio es la esperanza de que una situación que se torna oscura, usted la puede revertir. Y en los países pasa igual. País que esté metido en una dictadura, que tenga 30 años, que tenga 40 años, fíjese lo que es Cuba, incluso con lo mal que puede estar un país en ese contexto, la gente no pierde la capacidad de soñar. Y siempre queda al menos uno, ¿no? Y generalmente son más de uno y dos los que quedan en los países diciendo, no, hay posibilidad de cambiar. Y eso es fundamentalmente lo que mueve estos famosos estudios sobre cómo los países salen de regímenes autoritarios e incluso totalitarios a convertirse supuestamente en democracia, con todos los problemas que eso implica. Y yo he traído este tema el día de hoy de entrada porque no hay que ir muy lejos, decía yo. Fíjense cómo Nicaragua, que acaba de tener ayer una farsa electoral presidencial, se convierte en un caso perfecto, pero para hacer el caso contrario al tema de las transiciones a la democracia. En Nicaragua, que me excusan ustedes los otros países y la gente que estudia otros países, pero yo tengo rato mirando a Nicaragua porque Nicaragua para mí es el espejo perfecto de Venezuela en este momento, más que Cuba incluso, escúchenme bien, más que Cuba porque en Cuba ya por el paso del tiempo han obrado otros mecanismos, incluso ya culturales, ¿no? Que en Venezuela se están intentando asentar con este tema de los cambios culturales para que la gente ya acepte que esta es la realidad y no hay más nada, ¿no? Pero en Nicaragua hay resistencias todavía. Entonces se parece mucho a Venezuela en eso. Y además que por supuesto que es una tiranía más joven. Estamos hablando de que Ortega va a entrar en creo que su cuarto mandato consecutivo, lo cual no implica que sea nuevo dentro de política. Pues dice 4 mandatos, bueno, si son de 4 años, que creo que no es el caso, allá son de 5, 4 o 5 años, que es el periodo presidencial. Estamos hablando de un régimen que tiene 16 o 20 años, tampoco es tan viejo. Sí, pero Ortega, estimados amigos, ya había mandado 10 años, cubriendo casi completa la década de los 80 hasta principios de los 90. Entonces, Ortega ya tiene un buen rato en el poder, tiene sumados creo que ya 25 años mandando en Nicaragua, entre lo que mandó en los 80 y lo que ha mandado ya en los propios predios del siglo XXI. ¿Qué ha pasado en Nicaragua? Bueno, vamos a darle un poco de contexto y luego en el análisis. En Nicaragua se supone que todos los organismos de observación, yo tengo dos estadísticas, la observación ciudadana, que es un organismo, digamos, opositor, disidente al sandinismo, ha registrado que, por ejemplo, en esa farsa electoral, hasta un 85% de la población llamada a votar no lo hizo, es decir, 85% de abstención en Nicaragua. Hay otro observatorio nicaragüense que se llama Urnas Abiertas. Uy, qué nombre tan fúnebre, Urnas Abiertas. Bueno, Urnas Abiertas, urnas electorales en este caso, que dice que es 81%. Entonces estamos hablando que entre 80 y 85%, según dos observatorios electorales, en Nicaragua
se habría abstenido de votar en lo que ocurrió el día de ayer, que no es, ojo, no es una elección. Cuando uno ve ese análisis, cuando uno ve esa cifra, mejor dicho, saca el análisis muy rápido de que, mira, una elección presidencial que no es capaz de convocar ni el 50% de los votantes, bueno, es una elección presidencial que no es tal cosa, que es un fraude, que es una farsa, y que debe revisarse quién, la clase política que lleva adelante ese evento. Ahora, aquí Ortega no va a revisar nada, porque Ortega ni es demócrata ni le importa el resultado. Ortega lo que le importaba era cumplir el trámite y lo ha cumplido. Ya se ha proclamado ganador. Dice Ortega que tiene más del 75% de los votos, lo cual entonces le llevaría a tener incluso más votos que los que sacó en 2016, cuando ya había sido cuestionado 5 años, sí, porque sí, la última elección fue en 2016, son 5 años el periodo en Nicaragua. En Nicaragua tuvo algo así como 73% de los votos, o sea, tendría ahorita más popularidad que la que tenía hace 5 años Daniel Ortega, una cosa contra toda lógica. Y en ese sentido ya habría que recordar que en 2016 Daniel Ortega era cuestionado por las condiciones electorales de esa elección presidencial. De hecho, en 2016 hubo muchísimas dificultades con la oposición, solo que no tan atizadas como ahorita. Lo de ahorita es verdaderamente un descaro, pero ya en 2016 se había reelecto, y por eso es que se parece tanto a Venezuela, porque pasa como pasó como en el 2018 con Maduro. Se habría reelecto en una elección en la que nadie fue a votar. Y en el caso de ahorita, bueno, más aún. Lo cual probablemente nos permite a nosotros predecir qué pueda pasar en Venezuela. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Bueno, que la abstención va a cabalgar sobre cualquier evento electoral que se convoque de aquí en lo inmediato. Eso va a pasar así. O sea, el predictor es muy claro, aunque son dos países distintos, repito, las líneas de continuidad son muy, muy parecidas. Un régimen, por supuesto, autoritario, en algunos casos casi totalitario, los dos tienen los mismos visos. Ambos adscritos al Foro de Sao Paulo, de hecho, son dos regímenes de izquierda, pero de izquierda dura. Son ambos regímenes, lo que pasa es que el régimen de Daniel Ortega descansa un poco más sobre la personalidad individual de Daniel Ortega. Sin embargo, ya poco importa porque no es un régimen carismático. Ya Ortega no tiene popularidad. Se ha convertido muy como ha pasado en Venezuela, cuando Maduro nunca pudo despegar en popularidad, en un régimen burocrático, dirían algunos. Y burocrático es no burocrático del Estado, digamos, del aparato de instituciones, de que hay unas instituciones como unos tribunales y tal. No, burocrático en el sentido de que domina una maquinaria del Estado que en este caso es represiva. O sea, estamos hablando de policías y militares fundamentalmente. Eso es igualito en Nicaragua que en Venezuela. Persecución de la oposición, judicialización de la política, exilio de candidatos presidenciales, cárcel de candidatos presidenciales, cárcel de todo aquel que se le oponga a Ortega, cárcel incluso para empresarios, ha pasado en días recientes. Y además un fenómeno que, y por eso es que es tan parecido a Venezuela, no tanto como ocurre en Cuba, porque en Cuba ni siquiera hay empresa privada, que Ortega ha logrado moldear desde gremios hasta una propia oposición, porque el tipo no es que fue solo a la elección, había creo que 4 candidatos, unos don nadies, una especie de que yo agarrara al pastor Bertucci y lo importara para allá, para Nicaragua, lo exportara en este caso, a Nicaragua, o que yo agarrara, no sé, a cualquiera parecido de estos que hay acá y lo exportara para allá y dijera, no, este es el candidato presidencial. Unos tipos que no tienen ninguna correspondencia con la sociedad nicaragüense, o sea, que nadie los conoce y que ellos dicen ser opositores. Bueno, obviamente es una oposición cooptada por el régimen, pero además muy claramente a unos gremios cooptados por el régimen también, con medios de comunicación cooptados por el régimen. Es decir, es una combinación en la que se ha mutado de la típica dictadura centroamericana o latinoamericana, para ponerlo en términos amplios, de la cachucha, donde todo el mundo iba preso, a una combinación entre represión y cooptación. La cooptación es infiltrar a factores de la oposición e incluso no solamente del plano político, estamos hablando del plano mediático, del plano empresarial. Muy claro lo que ha ocurrido, por ejemplo, yo me quedé detenidamente revisando este asunto de la principal gremial empresarial de Nicaragua. Ahora se me va el nombre, luego se los puedo decir, pero esa principal gremial de Nicaragua es más o menos como lo que es Fede Cámaras acá. Y esa principal gremial tenía un presidente y un vicepresidente. Fueron los 2 últimos presos políticos de Ortega, o sea, los de las últimas semanas, creo que fue la semana antes pasada. Los pusieron presos a los 2 e inmediatamente, a renglón seguido, a los 2 días, el nuevo presidente de la gremial era un tipo que estaba diciendo que había que entenderse con Ortega. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de infiltración pura y dura.
Y usted se va a los medios y es igual, los medios lo cierran, se hablan mal de Ortega, como le pasó a esta emisora, por cierto, en señal abierta. Así, igualito. Entonces, estamos hablando de un aparato militar policial muy, muy claramente delimitado que persigue, hay un aparato de espionaje también muy importante. Yo vi un video ayer de uno de los chamorros, hay varios, creo que se me olvida el nombre, pero uno de los chamorros, digo uno porque en Nicaragua el apellido Chamorro es muy, muy común y además tiene mucha raigambre histórica, por el caso de Violeta Chamorro, cuya creo que es nieta, ni siquiera es la hija, está presa también, pero en arresto domiciliario, Cristiana Chamorro. Uno de los chamorros grababa un video una vez, lo llevaba en una camioneta donde él se estaba desplazando por Managua, y atrás se veía la patrulla de lo que vendría a ser el SEBIN nicaragüense. Es una patrulla negra, la típica patrulla de la seguridad de las dictaduras latinoamericanas. Iba detrás y al tipo no le soltaban la pista. O sea, allí estaba. Entonces, tiene un aparato policial de espionaje y militar muy delimitado, además con unas situaciones que a la par de esta infiltración de la oposición, la creación de candidatos ficticios, una oposición que no existe realmente en la sociedad, porque la oposición que quieren hacer en Nicaragua quiere ser una oposición totalmente distinta, una oposición no sandinista, no socialista, ya sea eso es que hay varios candidatos que han apuntado al discurso y por eso es que han ido presos. Y en ese sentido, además, se han producido respuestas desde la sociedad nicaragüense que son muy parecidas a las venezolanas. En 2018, nosotros tuvimos 2017, ellos tuvieron 2018, la oposición nicaragüense se tiró a la calle a jugársela completa. Y no eran los partidos políticos. Además, hay un gran desencanto y un gran descreimiento por los partidos políticos, igual que en Venezuela. Porque se sabe que hay tanta infiltración que la gente no haya en quién confiar, entonces confía solamente en la propia base del pueblo nicaragüense. Entonces, el pueblo nicaragüense se tiró a las calles. ¿Y qué ocurrió? Ortega mató a más de una centena de manifestantes en aquella oportunidad. Si usted revisa la cifra de muertos en Venezuela, cuando las protestas fueron más de 100 también. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que en Nicaragua se llegó más lejos, yo lo estaba diciendo el otro día. En Nicaragua hubo zonas del país, un país por supuesto más manejable, un país más pequeño, que fueron liberadas por la oposición, por decirlo de alguna manera. O sea, la oposición se metió en determinadas zonas de Nicaragua con las protestas y sacó a plomo limpio, pero por supuesto en una oposición mucho menos armada que el aparato represivo de Ortega, pero apertrechados de cualquier tipo de instrumento, bueno, casi que de fabricación casera, sacaron por la vía de la fuerza a los represores orteguistas de esa zona y liberaron esa zona. Y allí estuvieron un tiempo. ¿Qué pasó después? Bueno, eso se empezó a enfriar y apareció en el horizonte una figura muy venezolana también, que es la figura del diálogo después de la manifestación de calle. Entonces, un diálogo donde supuestamente se llamaba a los sectores de oposición a entenderse en una mesa nacional con Ortega y con sus chafarotes, ¿no? Y eso terminó ocurriendo, el diálogo se produjo, no los manifestantes, la gente que estaba detrás de ese sentimiento se desanimó mucho. ¿Y qué produjo el diálogo? Produjo la estabilidad de Ortega de 2018 hasta acá, estamos hablando de 3 años, y además produjo una andanada de presos políticos, muy parecido a lo que ha pasado en Venezuela. Las últimas jornadas de diálogo, que por cierto son las de 2019, ahora las de 2020, la de 2021, digo, la que estamos metidos ahorita con México, en esas jornadas de diálogo no se ha dejado de poner presa a gente en Venezuela. La prisión política ha seguido siendo un signo común de los tiempos en Venezuela. Y la oposición ha quedado, después de esos diálogos, esto es casi que una fórmula matemática, desmovilizada y absolutamente desconectada del favor popular de la gente. Díganme ustedes si la oposición, después de 2017 o 2019, cuando se conoce las tentativas de Oslo y de Barbados, es más o menos querida por el pueblo venezolano. Para mí es absolutamente claro, es menos querida. Y lo mismo ha ocurrido en Nicaragua. Entonces, si usted quiere explicar, si usted quiere entender, mejor dicho, la circunstancia actual de Venezuela, pues yo le recomiendo que comience a revisar las noticias diarias de Nicaragua y del régimen sandinista de Ortega en Nicaragua. Porque la cosa está absolutamente determinada a ser igualita. Todo coincide. Claro, quizás haya sutilezas en cuanto a las diferencias, que a veces no son tan sutilezas. Nicaragua es un país mucho más pequeño, Nicaragua es un país geopolíticamente un poco más, digamos, menos importante que Venezuela, y yo sé que hay gente de Nicaragua que escucha este programa. No estoy en modo absoluto desmereciendo del gentilicio nicaragüense ni de su país,
sino lo digo en términos geopolíticos, porque la geopolítica es así, la geopolítica es una basura, la geopolítica es un tema de intereses. En términos de intereses geopolíticos mundiales, Nicaragua vale menos que Venezuela, esa es la única cosa, y Nicaragua no es un petroestado, esa es la única cosa. Menos población, unas coyunturas económicas distintas. Nicaragua nunca ha sido un país rico, en Venezuela se suponía que sí, pero porque era un petroestado, realmente no ha sido un país desarrollado, tampoco Venezuela nunca. Pero estamos frente a países que se parecen muchísimo en torno al método de dominación y en torno no solo al método de dominación, sino lo que ha terminado ocurriendo una vez que ese método de dominación, de dominación de la tiranía ha sido puesto en marcha. O sea, lo que ha ocurrido con el pueblo de Nicaragua y por supuesto con el de Venezuela. Son dos cosas muy similares. Nosotros tenemos que ir a hacer el corte, pero esto por supuesto no se agota acá. Y yo quisiera volver sobre, hablando de geopolítica, ¿por qué Nicaragua y Venezuela están así? ¿Y por qué la solución parece lejana? En el caso de Nicaragua y por supuesto de Venezuela, que uno sabe cuál es la solución, pero la solución no aparece. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be. Cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿hasta cuándo este régimen y las instituciones del régimen van a hacer lo que les dé la gana, chico? Como lo que pasó con la sede del Nacional, Mingo. Ese embargo va contra todo principio, contra toda ley, va contra la democracia, chico. Es más, si todavía por ahí quedaba alguien que dudase del carácter dictatorial, totalitario y comunista de este régimen, esta nueva acción, esta arremetida contra la prensa libre, es la prueba que faltaba. Lograron su hegemonía comunicacional, Mingo. El régimen ha puesto de rodilla a los medios independientes y libres. Esos poquitos que todavía se atrevían a informarnos lo que de verdad está pasando en Venezuela. Menos mal que todavía tenemos a RCR, mijo, que sigue ahí dando la pelea. Qué duro, Mingo. Yo crecí viendo cómo mis padres leían el Nacional. Y esa escena seguro se repetía en muchos hogares venezolanos. Es más, chicos, yo empecé a hojearlo por las páginas por donde comienzan todos los niñitos, por el suplemento de historietas, de ese ritual de comprar el periódico, mancharte los dedos de tinta y pasar las páginas. No nos queda sino el recuerdo. Tirarme en el suelo a leer el Nacional era una de esas cosas que podíamos hacer cuando en Venezuela teníamos democracia, cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Ayer fraude electoral en Nicaragua, más del 80%, hasta el 85%, llegan algunos organismos de observación electoral ciudadana a decir que fue el índice de abstención ayer en esta elección fraudulenta convocada por Daniel Ortega y su señora esposa y nunca bien ponderada Rosario Murillo. Y bueno, vamos a más contexto. ¿Qué ha ocurrido en el medio y después de esta situación? Estados Unidos con Joe Biden a la cabeza, que se durmió la semana pasada en la cumbre climática esta que se hizo,
echó una siesta, se despertó, ha declarado sobre Nicaragua, dice que lo que ha hecho Daniel Ortega y su esposa es una elección pantomima, no es libre ni justa y ciertamente es antidemocrática. Bueno, está bien. Por cierto, en Estados Unidos, ¿qué se está esperando? Más allá de las declaraciones de Joe Biden, se está esperando que Joe Biden apruebe o le dé luz verde en los próximos días a una ley que ha sido aprobada, y esto es justicia decirlo, por apoyo bipartidista o bipartisano, como se dice allá, demócratas y republicanos, que se llama Renacer. Y eso es una ley que lo que yo entiendo quiere es agudizar o poner mayor presión sobre el tema de las sanciones que ya existen sobre Nicaragua, o mejor dicho, sobre su régimen. Daniel Ortega y su entorno tienen sanciones ya puestas por la justicia de los Estados Unidos. Varios ministros también, hijos de Ortega, familiares de Ortega. Esta es una ley que dice reforzar el cumplimiento de las condiciones para la reforma electoral en Nicaragua, o sea que en el fondo lo que se está pidiendo en Nicaragua es la organización de una nueva elección con condiciones. Lo mismo, hablando de Venezuela, es lo mismo que en Venezuela, condiciones para una elección libre y tal. Entonces se está esperando, una vez que esto ha sido pasado por el Congreso, creo que fue la Cámara Baja, yo no sé si ya pasó por la Cámara del Senado, creo que sí. Se espera que Biden le ponga el ejecútese a esta ley, que, repito, ¿qué implicaría? No que Biden va a tomar los barcos ni los aviones y los va a enviar a Nicaragua, no, es que simplemente se van a agudizar las sanciones. En términos del reconocimiento a Ortega, pues se parece muchísimo esto a Venezuela también. El principal vecino de Nicaragua, que es Costa Rica, tierra de mi estimado siempre Joel Álvarez, y que he conocido a través de sus relatos. Costa Rica es, digamos, el vecino más importante de Nicaragua, además porque a Costa Rica llega una cantidad enorme de nicaragüenses que están huyendo de las penurias que lamentablemente su país les entraña en estos momentos. Entonces, ¿qué ha dicho Costa Rica? Costa Rica se ha mantenido un poco neutral, pero por supuesto que desconoce las elecciones de Ortega. Y así, de ahí en más, bueno, de Estados Unidos para abajo casi toda la región. Desconoce a Ortega salvo los sospechosos habituales. ¿Quién ha reconocido a Ortega? Maduro, Cuba, me imagino yo que el monigote este de Bolivia, y bueno, habrá que ver qué dice este sujeto que uno todavía no entiende de dónde salió, de qué galaxia lo sacaron, que es Pedro Castillo en el Perú. Pero eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué se espera? Bueno, se le pregunta a los especialistas y lo que se espera es que en Nicaragua vengan más sanciones, más aislamiento internacional. Esa es la fórmula. Y que Ortega va a responder a eso. De hecho, los últimos encarcelamientos se dice que son respuesta de Ortega a que ya las sanciones se están endureciendo. Y habrá que ver, pero hasta este momento ha ocurrido igual que con Venezuela. Fíjense que las sanciones no desanimaron a Ortega de emprender la ruta de una elección falsa, ni siquiera trató de meter la coba, de dejar que se le presentara un opositor genuino allí, no dejó. Entonces, si uno examina las sanciones en Nicaragua, habría que decir que en términos generales no han logrado el objetivo. Lo mismo que ha pasado en Venezuela. Y esto nos lleva a nosotros a la materia de análisis gruesa, que no es la situación puntual de Venezuela o de Nicaragua, sino la situación puntual de las tiranías de este tipo, donde está metida, por supuesto, Cuba, y donde va a estar metido cualquier régimen del signo ideológico que esta gente representa, adscrito al Foro de Sao Paulo, que le dé la gana sentarse en el poder, pendiente Colombia, pendiente el Perú, pendiente de otros países de la región, pendiente del Chile ahora también, aunque entiendo que Kast ha comenzado a repuntar muy bien en las encuestas, pero pendiente todo el mundo, pero sobre todo Colombia. Por el caso pendiente por supuesto México, con López Obrador. El caso es que lo que estamos nosotros, al espectáculo que nosotros estamos atendiendo, a la película que nosotros estamos atendiendo, es a una donde se nos está desnudando el mundo tal cual es. Y el mundo del siglo XXI evidentemente no es el mundo de finales del siglo XX, en términos geopolíticos ni de relaciones exteriores, sobre todo en lo que respecta a América Latina. Y es donde uno dice, bueno, ¿cómo fue posible que en algún momento los Estados Unidos, con Reagan y con Bush al frente, Bush padre por supuesto, hizo confrontación directa a regímenes de izquierda en este lado del mundo? Bueno, eso tiene una larga explicación, pero la primera es que, y yo lo decía en Twitter, por ahí trataba, porque estoy tratando de desarrollar lo que yo asomaba en Twitter más temprano,
en el caso de la América Latina, de los 70, sobre todo los 80, de la era Reagan, estábamos hablando de que los 80 fueron, para América Latina, los 80 de el teatro de operaciones de las zonas de influencia de la Unión Soviética y de los Estados Unidos en la región. Un teatro de operaciones frente al que Venezuela pasó bastante bien librado, hay que decirlo, pero otros países de la región no. Otros países de la región no. Por cierto, Centroamérica fue la región dentro de América Latina que peor la pasó en este proceso. Y fundamentalmente esto está vinculado en Nicaragua con el primer experimento en el poder del sandinismo, ¿no? Con Daniel Ortega, el sandinismo que al principio, oye, ¿cómo uno no va a apoyar una causa tan noble como es tumbar a esos sátrapas que eran los Somoza, ¿no? Y entonces se formó esa guerrilla, además con los viejos mitos de la izquierda latinoamericana y tal, pero además donde había no solo guerrilleros, había un sector intelectual, sí, muy cargado hacia las izquierdas, pero era una especie de visión del cambio de un país después de 40 años de dictadura. Entonces, Nicaragua le ha pasado muy parecido a Cuba. Nicaragua no ha conocido, no ha probado una verdadera democracia porque lo de Violeta Chamorro ni siquiera dio tiempo pues, de servir ese platillo. Entonces, Nicaragua ha vivido de los Somoza al sandinismo, con un engaño, una especie, yo no sé si llamarlo de capriles nicaragüense, que fue Violeta Chamorro, en el que no ocurrió prácticamente nada que cambiara sustancialmente las bases de la sociedad nicaragüense. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los 80, esa repartición del mundo bipolar entre zonas de influencia soviéticas y zonas de influencia norteamericanas llevaba a que, por supuesto, Estados Unidos se preocupara muchísimo por Centroamérica. Y por eso Reagan se embarcó con los contras en Nicaragua. Y por cierto, no fue una política que al final del día haya sido tan acertada, porque uno la revisa y bueno, el tema de la influencia de la CIA, de eso hay series. Para empezar pueden ir a ver Narcos, ¿no? Narcos México y las Narcos antes, y la película de este aviador, que siempre se me olvida el nombre, también tiene que ver con eso, de cómo dentro de la política de financiamiento de la guerra en Nicaragua, de la contra, que era para derrocar justamente al sandinismo, Nicaragua se termina convirtiendo en un gran teatro de operaciones del narcotráfico también, con ayuda de los Estados Unidos de manera indirecta y con una política que además no termina cumpliendo el cometido que es, bueno, asentar la democracia. Era un método que yo podría decir que es válido porque unos guerrilleros no iban a entregar el poder por la vía de los votos, como no lo van a hacer ahora, pero que no tiene los resultados adecuados. Y eso pasó en varias partes de América Latina. O sea, eso de de financiar o de directamente mandar a esos países tropas de los Estados Unidos o armamento proveniente de los Estados Unidos para promover pues la insurgencia, que en este caso parece perfectamente válida, pero lamentablemente tuvo problemas de instrumentación. Bueno, eso ni siquiera aparece en el mapa al día de hoy. Nosotros vamos a ir nuevamente al corte y sigo con este desarrollo luego de la pausa. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando
Y así nos va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta sobre esto que conversábamos de Nicaragua y quiero repetir, no es solo Nicaragua, es una reflexión para la región, también apalancada, por supuesto, en mi país, Venezuela. Fíjense una cosa, y aquí lo bueno es la audiencia, ¿no? Que dice, me recuerda este aviador famoso, bueno, que terminó muerto, asesinado, Barry Seal, que la película la hizo Tom Cruise, la película hace como 4 años, muy buena. Fíjense ustedes, al día de hoy nosotros nos preguntamos y decimos, más allá de que estén los demócratas en la Casa Blanca, hace 1 año estaba el presidente Trump y eran los republicanos, incluso se hablaba de una nueva forma de conservadurismo dentro de la Casa Blanca y sobre todo a través del eslogan de campaña de Trump, que luego fue reflotado también en la campaña de la reelección, de una vuelta al conservadurismo o de la política de los conservadores en los Estados Unidos, muy parecida a la de los 80, es decir, de esa era de justamente Ronald Reagan. Cuando uno ve lo de hace 1 año con Trump, o Trump que terminó hace 1 año su gobierno, casi 1 año, estamos a nada de cumplirse, bueno, creo que se han cumplido de las elecciones donde Trump, polémicas elecciones, donde se denunció el fraude, pasó todo lo que ustedes ya saben, y Joe Biden ya desde enero asentado como presidente. Uno no ve ni de un lado ni del otro, y ahí es cuando uno dice, bueno, uno echa en falta tipos como Reagan, uno dice, bueno, ¿y dónde están? Pero es que hay que entender también, yo que soy admirador de Ronald Reagan, que los tiempos históricos de Ronald Reagan no son los que corren. Y lamentablemente Estados Unidos la política exterior de los Estados Unidos quedó muy marcada, los hacedores, como llaman, los policy makers, en los Estados Unidos quedaron muy marcados por las experiencias fallidas en Centroamérica, sobre todo, y Nicaragua es el perfecto teatro de operación, sobre esa política de enfoque duro que tuvo Reagan y yo creo que hasta cierto punto continuada por Bush, sobre todo Bush la traslada después a Medio Oriente, ¿no? Bush padre. Esa política era hija de su tiempo. Esa era la política en la que era vital que Estados Unidos no se dejara tocar el trasero en Centroamérica, porque Centroamérica está a pocas millas de los Estados Unidos y era imposible que Estados Unidos, que ya había tenido el fracaso de Bahía de Cochinos en Cuba, siguiese permitiendo que la izquierda perviviera y la izquierda, además alineada con los foros internacionales y con el financiamiento internacional de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, perviviese en medio de lo que eran llamadas las zonas de influencia. Y así le pasaba a la URSS en Europa. Eso es lo que explica que la URSS conquistara o se metiera a invadir territorios en Europa del Este y que allí se presentaran, bueno, verdaderas masacres. Y esas verdaderas masacres son las que en algún caso incluso llevan a cierta izquierda internacional a divorciarse de las políticas de Moscú, en algún caso. En Venezuela el caso más paradigmático es, por cierto, el de Teodoro Pekov. No es santo de mi devoción, pero hay que decirlo. Teodoro Pekov, la línea política que acoge en determinado momento, finales de los 60, tiene que ver con la invasión a Checoslovaquia, determinada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ese ánimo de crear una nueva izquierda supuestamente democrática, porque ya la izquierda soviética se había burocratizado en exceso, era una tiranía realmente del Partido Comunista, era una tiranía del Politburó, donde nadie podía tener derecho a cuestionar nada. Yo no creo que lo que se haya creado haya sido mucho mejor en la izquierda, porque obviamente yo soy antiizquierdista, pero justo es decir esto, ¿no? Para entenderlo. Entonces, volviendo a Nicaragua, cuando uno ve lo que está ocurriendo, solo se explica porque uno dice, bueno, ¿y por qué no pasa nada? Caramba, ¿cómo es posible que este tipo tenga 80%, 85% de la población en contra? Porque ese es el mensaje. Es 10 o 15% de la población que te quiere, a lo sumo 20. A lo sumo 20, ¿y cuánta gente atemorizada no habrá ya por ese aparato represivo que va a votar y deja el voto en blanco? O vota por los otros farsantes porque igualito le tiene asco a Ortega, pero le da miedo no votar. Entonces, ponte tú que tenga entre el 10 y el 20 de la población. ¿Cómo tú te explicas que este tipo tenga 4 periodos ya? O que vaya para el 4º periodo dentro del gobierno. Bueno, solamente se explica por el hecho de que no hay una fuerza igual o mayor que sea capaz de contrarrestarlo. Y estamos hablando de fuerza pura. En el caso venezolano y en el caso nicaragüense no hay otro camino, solo una fuerza igual o mayor en los mismos términos y que me entiendan como tienen que entenderse, que sea capaz de plantarse no para montar un escenario de guerra civil, no para montar un escenario de bombardeo, nada, sino para tener un escenario que tenga disuasión
sobre las tiranías que allí están, si tú no logras eso, no vas a lograr dar al traste con esas tiranías. Y eso solo tiene dos vías o dos mecanismos, la vía interna y la vía externa. En ninguno de los dos países, porque ambas tiranías se han empeñado afanosamente en ello, tienen vía interna para hacerlo. En Venezuela no hay un movimiento interno que pueda oponerse en términos de fuerza, de igualdad de fuerzas al chavismo, no porque no sea mayoría, porque claro que pasa igual que en Nicaragua, es mayoría la oposición, es mayoría la gente que está en contra de Maduro, pero esa gente no tiene la igualdad de medios, no tiene igualdad de medios, de mecanismos con respecto a lo que tiene la tiranía. Y en Nicaragua es igualito, incluso teniendo en Nicaragua un sector de la población que fue capaz de armarse y llevar esto a otro nivel, que no ha pasado en Venezuela porque, bueno, nuestro ADN es más democrático, hemos experimentado la democracia. Yo diría que somos más evasivos con la violencia, no nos gusta la violencia, aunque fíjense que han estallado igualito episodios de violencia y que la violencia está en la calle, tú te sales y bueno, y hay malandros, aunque bueno, ahora hay menos, es la verdad, pero hay malandros igualitos y eso es violencia. A usted lo maltratan en la calle, eso es violencia. Pero somos más elusivos con la violencia de los venezolanos. En Nicaragua quizá la gente está más hastiada y ya le importa un poco menos la vida propia, ¿no? No sé, es algo que estoy aventurando como análisis, quizá eso es mentira, pero es lo que se ha visto. ¿Qué ocurre? Que como tú no tienes la vía interna, entonces te queda la vía externa. Entonces tienes que depender de la llamada comunidad internacional. Y esa comunidad internacional, yo no voy a decir que nos engañó. Yo no voy a ponerme aquí a decir eso. Pero esa comunidad internacional nos hizo creer que iba a ir más allá de a donde realmente ha ido. Y eso pasa por el presidente Trump y pasa, por supuesto, ahora por Biden. Que Biden, bueno, Biden lo que ha hecho realmente es continuar la política de Trump en términos de la mayoría de los países de América Latina. Que era una política que hacia el final de su mandato el presidente Trump iba prácticamente en retirada. Además, por una cosa que creía mucho este nuevo sector del trumpismo dentro de los republicanos en los Estados Unidos, que era lo que había que hacer. Eso se ve muy claro, sobre todo con la retirada de tropas en Medio Oriente, que es una política encerrada en lo nacional, muy de defender el territorio nacional y, bueno, hasta cierto punto, entonces, ni el presidente Trump, ni menos Biden han entendido que para el término nacional o para la amenaza nacional de los Estados Unidos, Venezuela es un asunto. O sea, ellos no creen que realmente Venezuela, y por eso no han hecho más de lo que han hecho. Y además, se acabó la Guerra Fría, mis amigos. Además, ahora tenemos guerras comerciales que se libran en el campo económico. Y ya no es solamente lo que la URSS no existe, por ejemplo, ahora es Rusia, entonces es el nuevo imperialismo de Putin. Y ahora es la guerra económica con China. Entonces ya los medios de la guerra o los escenarios de la guerra no son los mismos. Y como se acabó la Guerra Fría, bueno, se acabó la división del mundo entre socialismos realmente existentes y sistemas capitalistas o sí, sistemas de mercado. Ya las guerras ideológicas se han acabado, se han diluido. Incluso yo creo que Putin es la perfecta expresión de que las guerras ideológicas se han diluido. Putin es una extraña mezcolanza que uno no sabe todavía qué es. Lo que sí sé es que demócrata no es. Y lo que sí sé es que para Venezuela no conviene que Putin esté en Rusia, porque obviamente es un aliado de la tiranía venezolana. Pero Putin no es cabalmente la expresión de un régimen de izquierda. Putin es la expresión de un régimen mafioso que utiliza incluso los mercados, que utiliza incluso los mecanismos de la producción económica para ahuyentar, para apabullar a la oposición y a la competencia a nivel mundial, sobre todo geopolítica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que no es el mundo de los 80. Por supuesto que echamos en falta a Margaret Thatcher, por supuesto que echamos en falta a Ronald Reagan, por supuesto que echamos en falta, no sé, en Venezuela a Betancourt, por supuesto que echamos en falta a grandes líderes. Por supuesto que eso nos hace falta. Decimos, ¿dónde están? Pero es que la época no es la misma. La época en la que Betancourt hizo política en Venezuela no es la misma. Donde, bueno, esa cosa de que había que decidir si estabas con la izquierda o estabas con los factores del capital, digamos, norteamericano, eso no está allí. Entonces, la guerra, aquí dice, por ejemplo, Wilmer Sardá, dice, creo que esas guerras no se han acabado. Pasa que la democracia americana ha permitido muchos desmanes por aquello de que es políticamente correcto. Sí, pero ese es otro elemento. Yo creo que el elemento dominante es que no existe la Guerra Fría. Y al no existir la Guerra Fría,
la política exterior de los Estados Unidos fue reconfigurada de un modo en el que se han retirado de posiciones de conflicto. Y en que los conflictos ya, yo no sé si son de modé para la política exterior de los Estados Unidos. Y esto estoy hablando de que es casi que un consenso republicano-demócrata en los Estados Unidos. Yo no veo ninguna posición, incluso en el Partido Republicano, incluso del trumpismo norteamericano, incluso por lo que les digo, que tiene una alta carga de defensa de lo nacional. Yo no veo una posición internacionalista decidida para acabar con Cuba, para acabar con el caso de Nicaragua, para acabar con el caso de Venezuela. No la veo. Entonces, estamos en una situación en la que no es solo Venezuela y no debemos buscar solo las explicaciones en casa, porque claro, la culpa de nuestro destino es propia. Claro que sí, porque a Chávez no lo puso Ronald Reagan, ni lo puso Barack Obama, ni lo puso, no, a Chávez lo pusieron los venezolanos votando. Pero ¿cuánto no se ha hecho después de aquello para tratar de que el chavismo sea pasado en la página, pues, del libro? ¿Cuánto no se ha hecho? Y la respuesta está en que tú, además de unas condiciones internas, necesitas unas condiciones externas. Esas condiciones externas no van a aparecer, al menos en lo inmediato, porque no hay un contexto internacional que permita la aparición de esas condiciones. O sea, Estados Unidos, independientemente para mí, de que cambie el presidente el día de mañana y sea un republicano de ala dura, yo no creo que Estados Unidos vaya a hacer mayor cosa con el caso venezolano. Lo creí hasta hace 2 años. Lo creí. Quizá no tan fervientemente, pero lo creí. O sea, yo sigo, ya cuando yo he visto tanta política en apenas 33 años que tengo, que yo digo, bueno, pero he visto mucha política. Y he leído mucha política. Entonces, ya yo no creo casi nada. A mí me cuesta creer mucho. Ya yo soy como el santo, ver para creer. Entonces, yo lo creí moderadamente hasta hace 2 años. Después yo dije, mira, aquí ni que pase lo que pase. Claro, yo dije, si gana Biden va a ser peor. Pero no había garantías con el presidente Trump tampoco, realmente. Siendo yo una de las personas que yo quería que el presidente Trump fuese reelecto. Y creo que todavía no se le ha acabado la vida política. Yo creo que no se le ha acabado. Pero yo no creo que eso vaya a cambiar diametralmente la situación en Venezuela. Y en Nicaragua menos. Y esto lo saben interpretar tanto el sandinismo como el chavismo. El chavismo y el sandinismo saben, tienen su cuaderno cuadriculado y su calculadora. Ellos saben hasta dónde pueden llegar. Y ellos han ido testeando año a año. Ellos han ido etapa a etapa conquistando espacios y han ido viendo que ellos pueden comerse la luz una y otra vez y que, bueno, le vienen sanciones, venga sanciones. Hay que estudiar, habría que ver cuál es el impacto real de las sanciones en Nicaragua. Si el impacto es más fuerte que en Venezuela, dado que no es un petroestado, o viceversa, es menos fuerte porque no puedes controlar desde los Estados Unidos lo que ocurra completamente con el proceso económico en Nicaragua, que es donde le duele la chequera. Habría que ver. El caso petrolero es complicado porque el petróleo es requerido en los mercados internacionales. Así seguramente todos los productos que se hagan en una economía son requeridos en los mercados internacionales. Pero yo creo que en el caso de Nicaragua es menos importante, al no ser un petroestado. Es una presunción que tengo. Entonces allí las sanciones menos van a ser importantes para que Ortega dé un paso al costado. Eso es lo que yo percibo. Y eso es lo que va a venir. Va a venir más aislamiento. Europa se muerde la cola. Podríamos ir al corte y venimos con una noticia que quisiera comentar a propósito de Europa mordiéndose la cola y el caso venezolano, para aterrizar en Venezuela. Y una vez que se ha agotado el 7 de noviembre en Nicaragua, ahora viene el 21 de noviembre en Venezuela. Vamos al corte comercial y venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Sabores de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas.
A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va. Cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Decíamos que la Unión Europea se muerde la cola y no es un decir al voleo. La semana pasada, yo creo que esto se los comenté preliminarmente, pero bueno, ya esto está más esclarecido. Se ha dicho que vienen 12 europarlamentarios, es decir, 12 diputados del Parlamento Europeo a visitar Venezuela para fines de observación electoral de cara al 21 de noviembre. La sorpresa salta a la vista y ahí es donde yo pierdo la dulzura de mi carácter. Cuando hace 3 semanas nosotros veíamos a una señora eurodiputada por el Partido Popular Europeo, es decir, por los populares españoles, pero que está en el Europarlamento, que se llama Dolors Montserrat. Y esta señora decía que, bueno, que lo que decía lo evidente, pues que en Venezuela no hay condiciones, que la misión que se estaba mandando a Venezuela por parte de Borrell, que es otra cosa, quiero separar las aguas, el Europarlamento es una cosa y la Unión Europea es otra cosa, aunque, bueno, ambos comparten espacios, ¿no? Solo que la representación parlamentaria es una cosa y los observadores que manda Borrell son otra, son dos grupos separados. Esta señora decía que, bueno, que estaba en desacuerdo y tal, y esta es la señora del Partido Popular Español, que se supone que es la derecha española. Ahora, más tornada al centro que otra cosa, ¿no? Con la jefatura de Pablo Casado. Bueno, a los 3 días yo conocía la información de que iban a mandar una comisión de europarlamentarios donde vendían, por supuesto, representantes, creo que vienen unos del PSOE, pero además vienen unos del PP. ¿Cuál es mi sorpresa cuando hacia finales de la semana pasada, creo que esto fue el viernes en la noche, se conoce que el que probablemente, o uno de los que probablemente va a mandar el PP es a don Leopoldo López Gil, que a usted no le va a sonar el nombre, o sea, no es que usted dice, bueno, es el papá de Leopoldo López Mendoza, el de Voluntad Popular. El papá de Leopoldo López es, para los que no entienden, diputado por los populares españoles en el Europarlamento. Es una de las cuotas del Partido Popular en el Parlamento español, el Parlamento Europeo. Y el Partido Popular Europeo, que no es solo compuesto, por supuesto, por los españoles, sino que hay partidos populares en varias partes de Europa, son partidos de centro derecha, supuestamente, han convalidado esto. Es decir, van a mandar a una misión que fue criticada por el PP, por lo menos en España, yo no sé si el resto de los partidos populares, pero el Partido de España Popular, van a mandar igual representación para acá. Entonces, han empezado a matizar, ¿no? A manejo de daño. Entonces, se declaró por ahí que dice Leopoldo López Gil. Cuando estoy hablando de Leopoldo López me refiero al padre. No, es que es curioso porque vamos a mandar 12 personas, generalmente se mandan 7. Díganme ustedes si la diferencia numérica hace algo, ¿no? Yo no le veo la diferencia. Y bueno, no, eso va a producir un informe. Díganme ustedes si eso hace algo. Yo creo que ya el gesto de mandar a alguien para acá es peor que el rédito que se le puede sacar a un informe. Porque en la medida en la que usted mande a alguien, usted está reconociendo el proceso. Si usted no reconoce el proceso, usted hace como se hizo en Nicaragua. Pues usted dice, yo no voy porque eso es una farsa. Y en Venezuela todo pinta farsa, todo huele a farsa, pero bueno, aquí hay gente que cree que no es una farsa. Hay gente que está en otra cosa. Aquí hay gente que no ha visto Nicaragua, por ejemplo. Por eso les digo todo. Bueno, y el nivel de compromisos o el nivel de alcahuetería es tal que, repito, el Partido Popular, la centroderecha española, va a mandar representantes para Venezuela a observar políticamente las elecciones. Y bueno, habrá un informe y todo lo demás. ¿Quiénes no han venido? Porque en esto está metido toda la élite partidista europea. Están desde los comunistas, pasando por los socialdemócratas. Creo que hay hasta partidos liberales en esto, lo lamento muchísimo,
que son otra ala dentro del Parlamento Europeo. Están metidos todos y el Partido Popular. ¿Quiénes no están metidos? Los únicos que no están metidos, hay que decirlo, le dicen unos radicales, son los amigos de Vox en España, que han dicho no vamos a mandar representación, y tienen representación en el Parlamento Europeo. Tienen varios diputados en el Parlamento Europeo y forman parte de un grupo que es el grupo de conservadores dentro del Parlamento Europeo, el ECR. No va a mandar el Partido Conservador Europeo, no va a mandar representación a Venezuela, dice que es una farsa. Pero repito, desde el centro derecha hasta la izquierda dura del Parlamento Europeo va a asumir la elección venezolana como tal. Entonces díganme ustedes de qué estamos hablando, si no es del perro mordiéndose la cola. Tenemos que despedirnos por el día de hoy. Se nos acabó el tiempo y bueno, mañana estaremos de vuelta en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, si Dios así lo dispone. Hasta mañana. Chao. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750